Conforme al calendario, hemos estado llevando nuestras predicaciones conforme al calendario de lectura. Y bueno, hoy nos toca, estamos una semana atrasada por lo que pasó la semana pasada, que nos extendimos con la escuela dominical. Y voy a hablar del último libro del Antiguo Testamento, que es el que nos tocaba, que es precisamente el libro del profeta Malaquías. Vamos a dar la introducción como siempre lo hemos dado, y hay algo, a mí siempre digo, hay algo interesante, y porque sí, siempre que leo se hace muy interesante y vuelvo a releer y encuentro otra cosa más interesante y así, ¿no? Entonces, Malaquías, siendo el último libro, el último profeta del Antiguo Testamento, no lo vamos a ver todo a detalle, hay algunas cosas que me quiero guardar para los próximos años que volvamos a tomar Malaquías. Pero tenemos que entender algo de Malaquías, algo que sí es muy, muy, muy interesante. Malaquías fue escrito alrededor del año 425 antes de Jesucristo. ¿Sí? Quiero hacerles una pregunta. ¿En qué año el pueblo de Israel regresó de Babilonia? Recordemos que previo a lo que vamos a ver, el último profeta que leímos fue Zacarías, si lo recuerdan. Zacarías. ¿Este profeta en qué tiempo estuvo hablando? Con la reconstrucción del templo, fue contemporáneo de Esdras, de Nehemías, Zorobabel. Es ese regreso, ¿sí? Otra vez ellos empezaban a formar otra vez lo que era el sacerdocio, ellos empezaban a formar otra vez las bases dentro de Israel, se empezará otra vez a formar como nación. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y eso es alrededor del año 520 antes de Cristo. Si estoy diciendo que Malaquías fue 425 y que Zacarías fue en el 525, de Zacarías a Malaquías, ¿cuántos años pasaron? 100 años. En otras palabras, del último profeta que fue Zacarías a Malaquías fueron 100 años de diferencia. ¿Sí? ¿Qué pasó durante esos 100 años en el pueblo de Israel? Y es lo que Malaquías nos va a decir. Más bien Malaquías nos habla acerca del resultado de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, con su sacerdocio, ¿sí? Con su situación moral, con su situación espiritual. Recordamos que de cierta forma el pueblo de Israel con Zacarías estaban regresando con cierta ilusión, que a lo mejor cuando terminaron parte de lo que fue el templo, que muchos que recordaban o que decían acerca del primer templo que construyó Salomón, pues lo vieron y decían que esto no se parece nada y lloraban. ¿Qué había en el pueblo de Israel? Desánimo. ¿Sí? Había mucho desánimo. ¿Sí? Y ya había algunos que ya no querían construir, ya no querían ser parte de la construcción, ni de la muralla, ni de la ciudad, y ni del templo. Había mucha desilusión. ¿Sí? Y eso nos habla mucho acerca de inclusive cómo en nuestra vida o así como iglesia podamos tratar de animar a la gente y todo. Y a veces la gente o los hermanos pueden decir, no, pues es que o somos muy poquitos, o cuando somos muchos, es que somos muchos y ni nos conocemos. O sea, por una cosa u otra, siempre hay desilusión en las personas. Y en el pueblo de Israel no era la excepción. Pero llegaron a tal grado de decepción, de desánimo, que el mismo Malaquías habla sobre estos asuntos. ¿Sí? Malaquías capítulo 1, versículo 1, vamos a hablar lo que son de algunas preguntas
que hace el pueblo de Israel, ¿sí? Y que le hacen a Dios. Prácticamente el pueblo de Israel ya durante estos 100 años de lo que fue de Zacarías a Malaquías, y 100 años pues se dicen fácil, pero pasan demasiadas cosas, ¿sí? De cierta forma sí había ese desánimo, los sacerdotes pues sí, ya tenían las cosas que tenían que hacer, pero no lo hacían con el mismo ánimo que lo tenían que hacer. Ya era costumbrismo, ya era muy, ¿qué? Dogmático. Muy dogmático, ajá. Simplemente seguían sus dogmas, no tanto por convicción, ya era una religiosidad. De cierta forma, ellos no habían visto maravillas, las nuevas generaciones no habían visto maravillas de Dios, simplemente por los que les decían. Y es el mal de Israel, si se dan cuenta. Siempre que se va una generación buena, que tuvo convivencia con Dios, se mueren, sale una nueva generación que no conoce a Dios, que no vio sus maravillas y empiezan a divagar en cosas con otros dioses, a caer la espiritualidad y la moral del pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Entonces, llegamos a Malaquías y en el capítulo 1, desde el versículo 1 dice lo siguiente: este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Versículo 2 dice: yo siempre los he amado, dice ¿quién? El Señor. Y ahora nosotros que ya hemos llegado hasta el libro de Malaquías, si hemos leído prácticamente desde Génesis capítulo 12, donde fue la elección de Abraham, hasta la fecha, ¿podríamos ver el amor de Dios hacia esta nación? Sí. Desde su cuidado, prácticamente desde su origen, desde elegir a la persona correcta, ¿sí? De la cual salen ellos como un milagro de una pareja ya grande, de una mujer estéril, ¿sí? Ese gran milagro nace Isaac, de Isaac Jacob, nace junto con Esaú, como Dios inclusive escoge a Jacob, rechaza a Esaú, salen las 12 tribus, etcétera, etcétera. Les dio jueces, les dio reyes. El pueblo de Israel pecaba, Dios nuevamente los perdonaba, otra vez pecaban, otra vez Dios los perdonaba. El pueblo de Israel pocas veces cuando estaban bien con Dios, el pueblo de Israel buscaba a Dios, Dios los defendía, los protegía, y no solamente en el tiempo pasado de nosotros, sino también en las mismas páginas de los profetas está plasmado cómo inclusive Dios tiene un futuro próspero para el pueblo de Israel. Pero aún así, el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Desanimado, ¿sí? Ya hacía las cosas muy religiosamente, sin ninguna convicción de la existencia de Dios, sin ninguna convicción de lo que ellos estaban recibiendo, como lo leímos hoy en la mañana en Deuteronomio, ¿sí? Que Dios confirmaba su palabra por las acciones milagrosas que él pudiera ver y que se cumplían en el pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel podríamos decir que estaba desvalorizando lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y Dios le dice al pueblo de Israel: yo siempre los he amado, dice el Señor. Y después dice: sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Eso ya es tener poco juicio como nación o como persona. A veces nosotros como padres podríamos para con nuestros hijos decir, cuando cuando les podemos estar llamando la atención para corregirlos y que no se nos vayan chuecos, ¿no? Por decirlo así, y que hacemos el uso de la vara de la disciplina. Yo la apliqué mucho, gracias a Dios, y creo que sí funcionó, ¿verdad? Entonces, creo que Dios siempre trató de esa forma
con Israel. Y cuando los hijos, o algunas veces los hijos son, y bueno, es que yo ya no siento que me amas. ¿Sí? Cuando Proverbios que dice que todo aquel que disciplina a su hijo, lo ama. Y el que no lo disciplina, lo rechaza. Simplemente le vale. Sí, que crezca, hizo esto. Déjalo. Se ve bien chistoso diciendo groserías. Mira, se ve pues bueno, mientras que él pegue y que no le peguen, todo está bien y no lo corrijo y no le digo nada. No, todo eso está mal. Entonces, cuando Dios trata de moldear la forma de ser de su pueblo, cuando Dios trata de moldear su espiritualidad y orientar bien a su pueblo Israel, también Israel dice, ¿qué me estás amando? ¿Sí? Dice Dios, dice el pueblo de Israel, sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? ¿Sí? Aquí la verdad el pueblo de Israel no tiene la moral para hacer ese cuestionamiento a Dios. Sí. Por el simple hecho de hasta de una mañana abrir los ojos, de respirar y estar vivo y poder sentir cómo el aire entra por tus pulmones es motivo de darle gracias a Dios. ¿Sí? Cuando estamos en una situación completamente difícil en nuestras vidas y decimos, es que yo hubiera querido Dios que Dios me salvara y todo. Sí, me asaltaron, me quitaron mis cosas y todo, pero yo hubiera querido que Dios, pero estás vivo, no te pasó nada. ¿Cuántos por 50 cochinos pesos les quitan la vida? ¿Sí? A ti sí, a lo mejor te quitaron más, pero estás vivo. Entonces, Dios te protegió. Y si nos ponemos en esa actitud de que, pero pues es que Dios no muestra su amor para conmigo, es que Dios no. Y eso sí tenemos que tener entendido. Y el pueblo de Israel nunca valoró eso de Dios. Dios nunca se fue de su presencia. Dios nunca se alejó de ellos. Siempre estuvo dispuesto a mostrarles su amor, cuidarles, guardarles. Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Dice, amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú y devasté su zona montañosa. Convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Y Dios les está diciendo, recuerden que nació Esaú y nació Jacob, gemelos, ¿sí? Pero yo rechacé a uno, pero también porque él me rechazó primero. ¿Por qué? Por un simple plato de lentejas. De esa forma rechazó su primogenitura, sabiendo que él siendo el primogénito, viniendo de Isaac, viniendo de Abraham, en él recaerían las promesas que yo tenía para ellos. ¿Pero qué hizo Esaú? Rechazó su primogenitura. No quiso ser el primero, no quiso tener una relación conmigo. Lo rechacé y escogí a Jacob. ¿Por qué? Porque los planes de Dios desde Abraham era que siempre bendecir a la descendencia de ¿quién? De Abraham. ¿Sí? Qué interesante. Si hubiese nacido nada más Esaú, pues Dios ya sabía, ¿no? Dice, pues mejor hago que nazcan los dos al mismo tiempo. Digo, porque a final de cuentas quien maneja todas esas situaciones es el mismo Dios, quien abre o cierra los vientres de las personas, de las mujeres. ¿Sí? Mejor los dos. Uno me va a rechazar y voy a escoger a Jacob. Y como dice aquí, pero rechazaré a tu hermano Esaú y devasté sus zonas montañosas. En otras palabras, él me rechazó, yo lo rechacé. Y para que no te fuese problema y conflicto, deshice las ciudades que posiblemente te iban a causar problema. Imagínense si con los ismaelitas hay ese conflicto a la fecha, ¿sí? Que también vienen de Abraham, ¿sí? Entonces, imagínense los ismaelitas, más la descendencia de Esaú,
y más la descendencia de Jacob peleándose por esa zona, habría mucho, mucho, mucho más conflicto del que hay en la actualidad. Dice, y convertí la herencia de Esaú en un desierto para chacales. Versículo 4. Los descendientes de Esaú en Edom podrían decir, hemos sido destrozados, pero reconstruiremos las ruinas. No obstante, el Señor de los ejércitos celestiales responde, puede ser que intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré de nuevo. Su país será conocido como tierra de perversidad, y su pueblo será llamado el pueblo con quien el Señor está para siempre enojado. En otras palabras, la descendencia de Esaú ya está marcada ¿para qué? Para nunca levantarse y prácticamente nunca existir. Aunque ellos piensen que se levanten y que se levantarán sin Dios, tratando de retar a Dios, y como dice aquí, tal vez ellos intenten reconstruirlas, pero yo las derribaré. Y dice versículo 5, cuando vean la destrucción con sus propios ojos dirán, ¿quién va a ver eso? El pueblo de Israel. En cuanto a la descendencia de Esaú, dirán, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Está una generación completamente aburrida de Dios, completamente moralmente mal, espiritualmente mal, completamente religiosa, nada que ver con el Dios vivo y verdadero. Y decían, pues ¿en qué nos has amado? ¿En qué dices que nos amas? ¿Sí? Dios les habla esta situación de Esaú y dice, pero cuando ustedes vean, cuando realmente haga esto en sus vidas, verdaderamente ustedes dirán, la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. ¿Sí? Porque no solamente Dios protege a su pueblo de Israel, sino que también hace juicio aún afuera de Israel. Si nosotros recordamos con el profeta Jonás, Jonás fue enviado a una nación. ¿A cuál nación? A Nínive. ¿Sí? ¿Nínive eran hebreos? ¿Eran judíos? No, era una nación gentil y Dios estaba a punto de destruirla. ¿Sí? Pero como se arrepintieron, Dios aplicó su justicia. Y es por eso que dice aquí, verdaderamente la grandeza del Señor se extiende más allá de las fronteras de Israel. Dios quiere nuevamente llamar la atención de su pueblo y que su pueblo pueda valorar lo que Dios ha hecho por ellos y que ellos entiendan la posición que tienen enfrente de Dios y que vean que Dios no solamente es Dios para con ellos, sino también es el Dios de justicia para las demás naciones. ¿Sí? Y el pueblo de Israel haciendo esas preguntas, ¿en qué nos has amado? Y nuevamente Dios hace en el futuro, bueno, casi un futuro inmediato para ellos, pues cuando veas esto vas a ver lo mucho que yo te amo, porque así como destruyo a todas las demás, a ti te he bendecido. No puedes decir que no te amo porque te he protegido. ¿Sí? Más adelante, versículo 6 dice lo siguiente. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Esto se lo dice Dios ¿a quién? A su pueblo, al pueblo de Israel. Pero después estos señores, ¿qué es lo que dice? No obstante preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan,
¿Cómo hemos contaminado los sacrificios? Si nosotros tomamos así como el pueblo de Israel va en cuanto a las afirmaciones que Dios hace y cómo esas preguntas las hace, o sea, estamos viendo a un infante haciendo esas preguntas tontas, por decirlo de una forma. ¿Sí? Cuando decimos, es que ¿por qué haces eso? ¿Pero qué estoy haciendo mal? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué no estás viendo el mal que estás haciendo? ¿Sí? Te dije que no te quemaras, que no te acercaras a la estufa y ve, te ibas a quemar. Pero pues es que yo nada más ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel estaba de una forma como muy infantil en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, en su forma de su relación con Dios. Estaban jugando al ser a la nación elegida por Dios y estaban jugando simplemente con que, según creían en su Dios. Y algo tremendo, como dice, bueno, otra vez me regreso, y dice, ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Y el pueblo de Israel siempre mostró desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre el altar. Sí, prácticamente, inclusive muchos decían que creían en el Dios de los judíos, pero también creían en Baal, creían en Moloch, creían en otros. Entonces, realmente su corazón no estaba cerca de Dios, su corazón no estaba con Dios, ¿sí? Y el altar ese en el cual solamente era para Dios, también ellos se atrevían a hacer sacrificios para otros dioses. Y nosotros recordamos igual parte del profeta Zacarías, que era lo que hacían, que le decía Dios al profeta, mira, ven, ve, y qué es lo que están haciendo. En la oscuridad, ahí según ellos se escondían, y aún en su intimidad de su casa, tenían otros dioses y hacían sacrificios. ¿Qué hacían las mujeres? Como lo dice ahí en Zacarías, inclusive hasta lloraban por ciertos dioses. Clamaban, sollozaban, pidiéndole. Entonces, todo eso que en Zacarías lo estaban haciendo, durante estos 100 años, lamentablemente, el pueblo de Israel no cambió. Versículo 7 al final dice, entonces preguntan cómo hemos sacrificado hemos contaminado los sacrificios. Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. ¿Sí? Y eso es muy triste, que el pueblo de Israel, después de lo larga historia que tiene en su relación con Dios, llegue hasta, fíjense, es el último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, que tanto ellos lo tienen así como nosotros lo tenemos así. Y aún en el último no vemos y vivieron felices para siempre. Dios sigue con ese dolor en su corazón, el ver cómo su pueblo lo está tratando y menospreciando su nombre, menospreciando su relación con Él, menospreciando las cosas que Dios quiere hacer para ellos. Y después dice, los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Versículo 8, cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intentan dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Hasta el mismo Dios le está diciendo, ¿cómo es posible? Me dicen, de hecho, él menciona, dice, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? ¿Sí? Y ahora lo que está diciendo Dios es que entiendan, yo soy Dios, mientras que tú no entiendas, por eso, como la clase que vimos la semana pasada, mientras que tú no entiendas que la causa de todo lo que está a tu alrededor soy yo, el Dios de la Biblia, tú nunca vas a entender y vas a aprender o vas a concientizar
la necesidad que tienes del perdón de tus pecados. Porque si tú solamente te acercas a una iglesia, a la que sea esta, solamente para calmar tu conciencia, que porque dices que te acercas a Dios o porque lees la Biblia, eso es meramente religiosidad. Y es como estos sacrificios que está ofreciendo el pueblo de Israel, como si fuesen, como dice aquí, animales lisiados y animales enfermos. Tu relación con Dios puede ser lisiada, puede ser como ofrecer un animal enfermo cuando ¿qué? Cuando no respetes realmente la personalidad de Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Y el pueblo de Israel estaba cayendo en esto. Y no solamente eso, sino que se atreven a decir, está bien, está bien. Y después dice, ¿qué no entienden que yo soy el Dios vivo y verdadero? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está lo que tienen cómo me tienen que glorificar? ¿Cómo me tienen que exaltar? Ah, sí, pero si viene aquel, que inclusive es pecador, que inclusive le hace mal a su familia, que le hace mal a la sociedad como gobernante, llega y no, y pase don, y pase señor, pase usted, señor eminencia, pase. ¿Sí me explico? Y Dios dice, ¿cómo puede ser posible que a este vil pecador le dé cierta honra y yo que soy Dios, te comportas de esa forma? ¿Sí? Tu relación, Israel, para conmigo no está bien, dice Dios. Dice otra vez, ¿acaso no está mal? ¿No está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. En otras palabras, dice, si un gobernador, cuando ustedes le ofrecen algo inclusive sucio, ¿qué va a decir? Oye, ¿por qué me sirves así, no? O así decir, ¿quiere agua? Igual de que en lugar de que yo agarre un vaso limpio y le sirva, hasta le hago yo, tenga, ¿quiere agua? ¿Qué me va a decir? Oye, ¿cómo te atreves? Pero así el pueblo de Israel, de cierta forma, así lo estaba haciendo. Y si el gobernador se iba a molestar, ¿cómo se estaba poniendo Dios? Mal. También Dios se estaba molestando. ¿Sí? Versículo, otra vez, mal es el gobernador, y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tristemente, a este punto, otra vez vemos el pueblo de Israel completamente dormido en su espiritualidad, completamente hipócrita, completamente faltándole el respeto a Dios, completamente alejados del Dios del cual dicen ellos creer y predicar. Que eso no nos ocurra a nosotros como iglesia, que podamos tener cierto desánimo, que podamos tener cierta apatía o cierto relajamiento y que cada vez que vengamos a la iglesia, ay, otra vez a la iglesia, otra vez pararme, otra vez irme hasta allá, acá otra vez pararme, acomodar, o sea, no, ¿sí? Tengamos siempre esa de que es para Dios. Sí, es para nosotros, es para Dios, el tratar de mejorar, el tratar que las cosas que nosotros hacemos para Dios cada día estén mejor lo que le podamos dar. ¿Sí? Versículo 9 dice lo siguiente. Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien? Pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto creo que es un cuestionamiento que el mundo hace, pero también Dios responde de esa forma. Si no me estás buscando honestamente, si no me estás buscando de una forma verdadera, y de repente empiezas con que, ayúdame Señor, ayúdame aquí, ayúdame allá, mira esto. Como dice, y aparte hablo mal de Dios, dice, ¿cómo debería? Dice, pero cuando llevan esa clase de ofrendas,
¿por qué debería tratarlos bien? ¿Por qué Dios debería de bendecir a una persona que esta persona no quiere saber nada de Dios? ¿Por qué Dios debería de tratar a una persona cuando esta persona reniega de Dios? ¿Por qué Dios debería de tratar bien a una persona cuando esta persona inclusive habla mal de Dios? ¿Sí me expliqué? El pueblo de Israel nos está poniendo ese ejemplo de cómo no ser con Dios. ¿Sí? Nos está poniendo el ejemplo de cómo ser mal agradecidos. Claro, nosotros no debemos de ser mal agradecidos, sino todo lo contrario, debemos de estar completamente agradecidos con Dios. Otra vez, pero cuando llevan esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería de tratarlos bien? Dice, pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 10 dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que estos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿qué era lo que hacía? Hacían sus sacrificios religiosos, ¿sí? No con el amor ni con la conciencia de que cada sacrificio que ellos estaban ofreciendo a Dios era para qué, para realmente ponerse a cuentas con Dios. Ellos simplemente, pues tengo que hacer eso, pues ya, ok, vamos, hago el sacrificio, ok, pero tienes que llevarlo bien, una ofrenda perfecta, sin mancha, ¿sí? A ver, ¿en cuánto sale ese? No, pues el feíto y todo, tiene la pierna quebrada, pues sale más barato. Pues ese, dámelo, pum, para ofrecerlo. ¿Sí me explico? Entonces, el pueblo de Israel estaba teniendo esa actitud para con Dios. Y Dios, ¿qué creen? Se daba cuenta. Con cada sacrificio que el pueblo de Israel ofrecía de esa forma, Dios siempre se dio cuenta. ¿Sí? Y tanto que persona iba y ofrecía, atrás de él otra persona y ofrecía, atrás de él iba otra persona y ofrecía, atrás de él iba otra persona y otra vez otra ofrecía. Prácticamente Dios decía, yo quisiera que uno de ustedes se pusiese en la puerta y decir, ya basta de esta hipocresía, ya basta de esta forma de vivir y de sus sacrificios inmundos que me están ofreciendo. ¿Sí? Y hasta nos podríamos preguntar también nosotros en el caso de la iglesia, o sea, ¿qué actitudes nosotros podamos estar viniendo o con qué intenciones podamos venir a la iglesia? ¿Sí? Igual Dios podría decir, a ver, ya estos shows que luego hacen en las iglesias, donde a veces se cantan en lenguas, que hacen infinidad de atrocidades, que prácticamente en la alabanza, yo creo que peor que en las discotecas o peor que en los lugares donde se baila, no sé, o sea, he visto muchas cosas y uno dice, ¿a poco eso es de Dios? Uno hasta tomando este texto, uno puede decir, ya basta, mejor ni entren. Mejor ni entren ni que digan, es que es alabanza a Dios, es que así yo expreso mi alabanza al Señor. ¿Sí? No, Dios tiene un completo control de las cosas y cuando el pueblo de Israel estaba metiendo el desorden, Dios dijo, no, ya basta, ya no quiero estos sacrificios, ya no quiero esto que me están ofreciendo. ¿Sí? No, Dios no quiere que su templo, su lugar de reunión, se haga un zafarrancho y que todo se falte al respeto, sobre todo a su nombre. Que no se lea su palabra con el respeto que se debe de ser. Que no se le cante con el respeto que se debe de ser. ¿Sí? Que no se predique la palabra con el respeto que se debe de ser. ¿Sí? Dios, como dice aquí, cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que estos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos. No estoy nada contento
con ustedes. Si eso se daba cuenta Dios con los sacrificios, Dios se dará cuenta con la actitud con la cual nosotros venimos aquí a la iglesia. Sí, sí lo sabe. Sí, sí. Y tristemente se ha visto muchos, que el que toca en la alabanza, que el maestro de tal clase, que los jóvenes que allá afuera se comportan de una forma y acá se comportan de otra cosa, que matrimonios que igual antes de venir hasta vienen discutiendo, hasta inclusive me ha tocado ver personas, parejas, bueno, no estoy diciendo aquí, ¿verdad? Sino en otras iglesias, que llegan casi agarrándose del chongo, ¿sí? Y cuando ven al hermanito Eduardo que se abre la puerta, cambian su postura, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son las cosas en las cuales Dios está completamente asqueado, por decirlo de una forma. No vengan, ¿sí? Dice más adelante, dice el Señor de los ejércitos celestiales, dice, y no aceptaré sus ofrendas. Realmente Dios sabe qué actitud, así como lo hizo con el pueblo de Israel, con qué actitud ofrendía ofrendaba, también Dios sabía con qué actitud, ¿sí? Sabe con nosotros con qué actitud venimos. ¿Y Dios podría aceptar nuestras alabanzas? No. ¿Podría aceptar en cuanto a si estamos haciendo una labor dentro de la iglesia? Si nosotros no estamos bien para con Dios, ¿podría aceptar eso de una buena forma? No. ¿Sí? De hecho, alguna vez un hermano me decía que venía de otra iglesia y decía es que a aquel pastor, igual en una iglesia grande, aquel pastor, a los músicos, pues se escuchaban bien, eran músicos que tenían, pues tocaban bien. Y decía, es que el pastor hasta ya nos queríamos ir de la iglesia, pero el pastor agarró y nos empezó a dar dinero para que nos quedáramos en la iglesia, para que siguiéramos tocando en la iglesia, porque nos escuchábamos bien y pues que siguiéramos en la iglesia. Pregunta, ¿eso estará bien delante de Dios? ¿Será como un sacrificio que realmente se está ofreciendo con amor, en alabanza? Ni los músicos, ¿sí? Ni la gente. No se estaba ofreciendo bien como debería de ser. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, aún dentro de la iglesia las tenemos que cuidar casi a detalle. Que la persona que va a hacer una labor dentro de la iglesia realmente tenga el valor moral y espiritual, ¿sí? Para fungir en eso. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces es importante que el Señor pueda aceptar y no tenga esa actitud para con nosotros de desprecio o de desaprobación, ¿sí? Por las cosas que nosotros le ofrendamos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Sigamos adelante. Versículo 11. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones en todo el mundo. Dice, en todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor de mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. En otras palabras, hay gente en otras naciones que se dan cuenta acerca de mi existencia y me honran. ¿Sí? Hemos visto también a lo largo de la Biblia cómo hay esos hombres piadosos que aunque no fueron judíos, ellos podían claramente entender la existencia de Dios, ¿sí? Y saben que Dios se le reveló al pueblo de Israel y se acercan al pueblo de Israel, no para hacerse judíos, sino para a través de las cosas que Dios les ha dicho, ellos también aprender y llevar su vida de una forma conforme a la palabra de Dios. Y también saber que si ellos entienden que cada sacrificio es en cuestión a ponerse bien con Dios, aún así, no siendo judíos, pero siendo hombres que se acercan a Dios, hacen y aplican
esos sacrificios. Como por ejemplo, podemos ver un Job que no era judío, es más, ni el judaísmo existía, pero Job, ¿qué hacía? Cada vez que sus hijos hacían una fiesta, hacía un sacrificio. No sabía que se habían hecho bien o se habían hecho mal, pero él hacía ese sacrificio porque entendía que esos sacrificios eran ¿en qué? Para ponerse otra vez a cuentas con Dios. ¿Sí? Más adelante vemos a un centurión al cual fue a visitar Pedro, que realmente ayudaba mucho al judaísmo, y sin en cambio Dios le mandó mensajeros para que fueran por Pedro y Pedro les hablara del Evangelio. ¿Sí me expliqué? Entonces, a lo largo del tiempo de la historia de Israel, podemos ver este tipo de gentes o naciones que realmente no son parte del pueblo de Israel, pero sí han buscado a Dios. Versículo 12. Ustedes, en cambio, declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos. Imagínense, el pueblo de Israel no entiende su propia historia, el pueblo de Israel. No entienden el gran amor que Dios les ha dado. No entienden lo mucho que Dios les ha permitido ser por sobre las demás naciones. ¿Y qué es lo que dice? Ustedes declaran que no está mal deshonrar la mesa del Señor. No está mal deshonrar a Dios a través de esos sacrificios. No está mal serles infieles a Dios. Ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos. Ahora tenemos que entender que una cosa, los mandamientos que Dios ha establecido en el Antiguo Testamento se ven desde una forma y ahora como cristianos de una forma completamente diferente. ¿Sí? Yo lo hago no para cumplir la ley, o sea, porque no estamos para cumplir la ley, pero por amor a aquel que me amó, que Él ha dicho que yo tengo que tener una moral, es por eso que en agradecimiento y en amor a Él, pues por consiguiente cumplo la ley. ¿Por qué? Porque primeramente lo amo a Él, primeramente, como dice la ley. Después no le robo a mi prójimo, no lo miento, no deseo la mujer, no deseo sus cosas, honro a mi padre y a mi madre, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué es? Por amor a aquel que me amó primero. ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento sí era que, pues hay que cumplir. ¿Sí? Y aunque ellos hayan visto, o más bien, aunque Dios les haya mostrado siempre su amor, ellos, como dicen aquí en Malaquías, ¿y en qué nos has amado? ¿Se dan cuenta? El mismo pueblo de Israel estaba despreciando completamente a su Dios. Dice, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. Y hace esta pregunta a Dios, ¿debo aceptar esta clase de ofrenda de ustedes? Pregunta el Señor. Versículo 14 dice, maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor, pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes? Maldito sea el tramposo. ¿Sí? Voy a contar un chiste. A un niño se le dice para su escuela, viene a la escuelita dominical y le dice, mira, ven, te doy $1 para tu ofrenda y te doy $1 para ti. ¿Sí? Ahí va el niño con sus 2 monedas, $1 para la ofrenda
y un peso para que gaste él. Entonces llega el niño, viene corriendo, se tropieza y se le cae una moneda en la alcantarilla. ¿Qué creen que va a decir el niño? Chin, se me cayó la ofrenda. No va a decir, se cayó lo que yo iba a gastar. ¿Sí? Lo hizo de una forma tramposa. Y como creyentes, el pueblo de Israel estaba haciendo así. ¿Qué estaba haciendo? Estaba prácticamente ofreciendo cosas despreciables para Dios. Y nosotros como iglesia podemos estar haciendo lo mismo. ¿Sí? ¿Cuántos hermanos igual cuando se les encomienda, o hasta ellos mismos dicen, no, hermano, yo pastor, yo no sé, para tal necesidad algo de la iglesia, yo prometo que voy a traer esto, o yo prometo que voy a hacer aquello, o yo prometo que X. Y a la hora que tiene que cumplir eso, lo hace de una forma mal, sin ganas y desinteresada. Inclusive hasta se atreven a decir, al fin es para la iglesia. ¿Me explico? Y tristemente, sí caemos, o sí hay gente que ha caído en esa situación de que al fin es para la iglesia. ¿Sí? Entonces, el libro de Malaquías está siendo un reflejo del pueblo de Israel completamente mal. Otra vez, pueblo de Israel no es un ejemplo a seguir. Otra vez el pueblo de Israel no es un pueblo al cual nosotros deberíamos de acercarnos para aprender. Y ya lo he dicho otras veces, como inclusive ahora mucho más, creo que han visto más bien un negocio. ¿A qué me refiero? Porque hay muchos cristianos, sobre todo cristianos del ámbito evangélico, que tratan de acercarse. La intención es de acercarse de una forma honesta al texto bíblico, ¿no? Aprender el hebreo, aprender el arameo, aprender el griego. ¿Y qué dicen mucho? Pues aquí hay dinero. ¿Sí? Y que les dicen, nunca vas a aprender y entender el verdadero mensaje de Dios si no entiendes o no lees el texto en el lenguaje original. ¿Y qué crees? Nosotros somos tu mejor opción. Nosotros te enseñamos. ¿Sí me expliqué? Entonces, y con el griego pasa exactamente lo mismo. Entonces, honestamente, ya lo he dicho en otras ocasiones, si nos queremos acercar a Dios, el mismo Israel se reprueba para decirnos, yo soy el que te va a guiar y te va a orientar y te va a enseñar lo que realmente. O sea, si realmente tú dices que me vas a enseñar realmente, pues tú primero te debo de ver que realmente estás bien con Dios, que realmente te has acercado, a pesar de que comprendes perfectamente el idioma del cual se inspiró la Biblia, pues yo debería ver tu arrepentimiento, yo debería ver tu forma de vivir, yo debería de ver cómo te estás acercando a Dios. Pero si tú no lo haces y ahora dices que me vas a enseñar, pues no. ¿Sí? Siempre he dicho a mi esposa, bueno, tal vez es un poquito fuera de tema, pero cuando veo, bueno, acá en la, ¿qué es? Lunaria, se dan clases de Zumba, ¿no? Y así. Y pues imagínense, cuando se dan clases de Zumba o ese tipo de clases, entonces es para hacer ejercicio. Pero cuando llegas y ves a la maestra o el maestro, el instructor, ¿cómo se imaginan que es? O sea, uno dice, no, pues voy a empezar a hacer ejercicio, quiero cambiar mi aspecto y todo, y me voy a poner así, ¿no? Dicen, ¿no? Entonces llegas y ves a un maestro gordito, a una maestra completamente gordita, físicamente, no deportivamente, no atlética, y es la que me va a enseñar. Uno diría, bueno, o sea, ¿qué es lo que ha hecho se supone que todo o su plan es para tener un cuerpo, una salud que lo debería de reflejar primeramente en ella? ¿Sí? No, pues yo no me quiero poner ni como ella, no me quiero poner como él. ¿Sí me explico?
¿Sí? ¿Por qué? Tiene que existir ese ejemplo. Entonces, si el pueblo de Israel dice que me va a enseñar el hebreo para que yo me pueda acercar a Dios, tienen que hablar con el ejemplo. ¿Sí me expliqué? Bien. De ahí, Señor de los Ejércitos, terminamos con el capítulo 1, ¿verdad? De ahí yo creo que nos vamos a saltar porque todavía falta mucho, entonces me voy a saltar. Y nos vamos a saltar hasta el capítulo 3. Capítulo 3, a partir del versículo 13. Dice lo siguiente. Ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quieres decir que hemos dicho contra ti? ¿Sí? El pueblo de Israel prácticamente ha hablado mal de Dios, prácticamente ha dado mal testimonio acerca de Dios. Prácticamente el pueblo de Israel se ha olvidado realmente de una relación sincera y verdadera con Dios. Y Dios dice, ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí. Y nuevamente el pueblo de Israel pregunta, ¿qué quieres decir? ¿Qué hemos dicho en contra de ti? Y versículo 14 dice, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos y demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Si ellos mismos no valoraban esa relación con Dios, cómo eran sus sacrificios, cómo eran las ofrendas que ellos las hacían, completamente estaban dando a Dios pura basura. ¿Sí? Le estaba dando el pueblo de Israel a Dios, le estaba dando la basura, lo que no era santo, lo que no era puro. ¿Sí? Y luego ellos, y ustedes todavía preguntan, ¿ustedes qué dicen? ¿De qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos? ¿Sí? Y tristemente, así como el pueblo de Israel lo está diciendo en Malaquías, bueno, pues ¿de qué me sirve ir a la iglesia? Aquí estoy bien. ¿Sí? O igual muchos dicen, pues ya ves, no voy a la iglesia. Desde que dejé de ir a la iglesia, mira, hasta tengo un mejor trabajo. Hasta me ha ido mucho mejor. ¿De qué me sirvió tanto ir a la iglesia? ¿Sí me explico? Tristemente mucha gente está en esa posición de que me va mejor el no estar ahí con Dios. ¿De qué me sirvió acercarme a Dios? ¿De qué me sirvió ofrendar? ¿O de qué me sirvió haber servido dentro de la iglesia? ¿O de qué me sirvió haber sido líder de jóvenes? ¿O líder o discipular? ¿O de qué me sirvió hasta predicar? ¿O de qué me sirvió haber tantos años el estar tocando en la iglesia? O sea, ¿de qué me sirvió hacer todo eso? Ustedes han dicho de qué vale servir a Dios, que hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos que nos sentimos apenados por nuestros pecados. De ahora en adelante, dice Dios, de ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldades se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Así el mismo pueblo de Israel estaba viendo que prácticamente los que se alejaban de Dios, ¿cómo les iba? Les iba mejor. Y los que estaban en la iglesia, o bueno, siguiendo a Dios, pues estaban sufriendo, estaban teniendo problemas. Si lo trasladamos a nuestra vida, nuevamente, eso es lo mismo que ha pasado con muchos en la iglesia, que han estado con nosotros, se han ido y hacen y deshacen de su vida y lo dicen económicamente, nos ha ido mejor, tengo un mejor trabajo, tengo hasta han dicho, miren, ya ven, hasta ya cambié de esposa, tengo una mejor esposa, o sea, sí me explico. Entonces,
Piensan que eso es mejor, estar mejor. ¿Sí? Y ven al hermano ahí, al hermano Eduardo ahí en su iglesia todavía, ahí sufriendo con su trabajo, ahí sufriendo con esto, ahí sufriendo. Ya ven cómo le va al hermano, le va bien mal y él sigue ahí enseñando. ¿Sí? Y prácticamente esta gente de una forma mal, ¿qué es lo que dice? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante. En otras palabras, el que es arrogante, eres bendito. Dios te ha bendecido porque eres arrogante. ¿Sí? Es más, hasta se atreverían a ni mencionar a Dios. ¿Sí? Dice, pues a los que desafían a Dios a que los castigue, no sufren ningún daño. Todas esas personas que dicen, a ver, voy a hacer esto, ya ves, hago esto y no me pasa nada. Mira, sí, alguna vez conocí de Dios, pero mira, ahorita me tomo mis cervezas, me tomo mis... ¿Qué me pasa? No me pasa nada. Ve el trabajo que tengo. Está mejor de cuando estaba en la iglesia y no me pasa nada. ¿Sí? Eso lo hacía el pueblo de Israel y tristemente muchas personas que han tratado de acercarse a Dios, que se han acercado a una iglesia y que se han salido y que supuestamente ellos han visto una mejora por el no estar o ser parte de una iglesia o por haber conocido a Dios. Que dicen, ¿de qué me sirvió haber conocido a Dios? Me va mucho mejor estando afuera. Versículo 16. Ya casi terminamos, no se preocupen. Versículo 16 dice, entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Dentro del pueblo de Israel sí había gente que realmente buscaba y estaba consagrada a Dios. Pues esas personas, ¿qué fue lo que hicieron? Se alejaron de los que no creían y no querían tener en cuenta a Dios. Y estos se alejaron, platicaron entre ellos y ¿qué dice? Y Dios los escuchó. Y versículo 17 dice, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, y nosotros sabemos que eso será ¿qué? Del futuro. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. ¿A quién está refiriendo? Al pueblo de Israel. Sí, recordemos que el pueblo de Israel tiene la promesa, y lo vimos en Ezequiel, otra vez, de la resurrección, el establecimiento de ahí de la tierra prometida y de un rey, que será el Mesías. ¿Sí? Por eso es de que dice que el día en que yo venga para juzgar, será mi tesoro especial. ¿Quién? ¿Quiénes? Ellos mismos. Versículo 17 dice, ellos serán mi pueblo, dice el Señor. Más adelante dice, les tendré compasión así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Versículo 18. Entonces, de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. En otras palabras, Dios no retarda, ahora sí que su juicio para con las personas. Tal vez muchos, como dice aquí, arrogantes, se mofarán y dirán, ay, ¿para qué quieres ir a la iglesia? Yo ya estuve mucho tiempo en la iglesia y ya estuve según, me sé la Biblia y todo, pero la verdad me fue muy mal cuando estuve ahí. Mejor ya me salí, me cansé y me fue mucho mejor. ¿Pero qué crees? Dios sabe, y esa te la está guardando, que cuando llegue el momento del juicio, ahí se darán cuenta de quiénes son los que han realmente sido fieles para con Dios y los que no. ¿Sí me expliqué? Puedes tener una vida, wow, alejado de Dios. Y la puedes presumir si tú quieres. El mejor trabajo, el mejor salario, te va muy bien con tus hijos, te va muy bien allá, pero están alejados
de Dios. ¿Sí? Y ahí otra vez dice, entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Pablo decía algo en Romanos, algo muy bello. Dice que las pruebas o las cosas que nosotros vivimos hoy en la actualidad no se comparan en nada con la gloriosa eternidad que nosotros viviremos con el Señor. Tal vez, pueda, por buscar a Dios, ¿sí? Tal vez pueda yo tener, porque el mundo estará en contra mía, pueda tener muchos problemas. Pueda yo, no sé, 50, 70, 80, 90 años vivir tal vez de una forma, no mal, sino me refiero que reciba males por parte del mundo. Pero cuando ya esté ante la presencia de mi Dios, ¿cuánto voy a sufrir? ¿Cuánto voy a disfrutar? Toda la eternidad. Prácticamente 80, 90 o hasta 100 o 200 años, como dice Pablo, no se compara con toda la eternidad. ¿Sí me expliqué? Entonces, el pueblo de Israel estaba otra vez tristemente alejado de Dios, tristemente en su moral, mal, espiritualmente muertos y alejados de Dios. Y como otra vez lo vuelvo a repetir, tristemente es el último libro del Antiguo Testamento y con el pueblo de Israel no hay un y vivieron felices para siempre. Bien, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Pues que podamos reflexionar sobre este tema en cuanto a cómo es nuestra actitud para con Dios y que no pensemos, como igual dice en Proverbios en otras partes de la Biblia, que no porque veamos que los demás les vaya mejor, pensemos que Dios no está con nosotros, ¿sí? Y que es mejor estar afuera que estar aquí, ¿sí? Porque no solamente puede Dios juzgar al final, ya cuando la gente muera, sino también en su propia vida. Dios me ha tocado ver cómo Dios juzga a las personas. Cuando una mujer se casa, un hombre se casan en yugo desigual, cuando una persona se va al mundo para hacer maldades, que ha estado en la iglesia, igual Dios lo juzga. ¿Sí? Bien, pues vamos a orar para terminar.